Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Y este viernes es día 24 de julio. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Sarbelio Magluf. No sé si muchos de ustedes lo conocen. Hace algunos años era totalmente desconocido en España, sin embargo, ha pasado ya al calendario litúrgico general. Y hay muchas personas que le tienen gran devoción. De hecho, se ha convertido en uno de los santos más queridos y más venerados. Y es curioso porque fue un monje que vivió gran parte de su vida como ermitaño en un lugar montañoso del Líbano. ¿Cómo es posible que su devoción haya llegado a todas las partes del mundo? Y una gran devoción a Europa, a América, a África, por todas partes hay veneración. Y no escribió nada, ni fue el fundador de ninguna orden, un monje ermitaño. Vamos a decir algunas cosas de su vida para quienes no la conozcan. Él nació en el año 1828, en el siglo XIX, en un pueblecito pequeño al norte del Líbano, llamado Beka Kafra o Bika Kafra. Su nombre de bautismo era Yusef Antum Magluf. Yusef es José y Antum es Antonio Magluf. Y quedó huérfano de padre cuando tenía solamente 3 años. Más tarde su madre viuda contraería otro matrimonio. Desde pequeño ayudaba a su familia cuidando el rebaño y, según la tradición, mientras las ovejas pastaban, él buscaba soledad en una gruta cercana allí, en la montaña, donde pasaba muchos ratos rezando. Fue su primera prueba de vida eremítica, buscar esas horas de soledad. Luego ingresó en una orden religiosa propio de la iglesia maronita, que es la iglesia del Líbano, que está unida a Roma, es católica plenamente. Tiene solamente una orden monástica, la orden libanesa maronita. Y allí cambia su nombre de Yusef Antum por el nombre de Charbel, que era un antiguo mártir de aquella zona del siglo II. En el monasterio, después de años de formación, fue ordenado sacerdote. Vivió vida en la comunidad y en un cierto momento, pues ya con más de 40 años, pidió permiso a su superior para retirarse a vivir como ermitaño, cerca del monasterio donde era monje. Y así los últimos 23 años de su vida los pasó sin salir de una pequeña ermita. Le llevaban la comida y él pasaba todo el tiempo entregado a la oración, algún trabajo manual, una oración continua, y celebraba allí en soledad la Eucaristía, con grandísima devoción a la Eucaristía. Ya hemos dicho que pertenecía a la iglesia maronita, que es una iglesia católica oriental, que nunca se separó de Roma, mantuvo siempre comunión con el Papa
y tiene un rito propio, un rito litúrgico propio. La liturgia se celebra en lengua siríaca antigua, una lengua muy parecida al arameo que vivió Jesús. Y él celebraba allí la misa en soledad precisamente con esas palabras siríacas tan parecidas a las que se escucharon en Galilea hace 2000 años. Siempre buscó esconderse, no realizar milagros. Pero sobre todo después de su muerte comenzó lo que él nunca había buscado, que es que muchísimas personas, miles y miles, acudían a su tumba. ¿Por qué? Porque se produjo la noticia de que se estaban realizando curaciones extraordinarias allí. El cuerpo permaneció incorrupto muchos años y exudó un líquido oleaginoso, sanguinolento, que fue cuidadosamente estudiado, científicamente analizado, y eso llamó la atención a las autoridades sanitarias, civiles y, por supuesto, eclesiásticas. Los milagros en contacto con ese líquido o simplemente la veneración de la tumba han sido innumerables. Y por eso a San Charbel, le llamamos en español Sarbelio, pero es más universalmente conocido por Charbel. Es conocido en todos los continentes. ¿Por qué? Porque se ha difundido tanto, además de ser un santo milagroso, es porque la santidad de San Charbel es una santidad puramente contemplativa y eremítica, y le recuerda a nuestro mundo que Dios es lo que más importa. Dios es lo definitivo. Dios es lo que da sentido a nuestras vidas. Y por tanto una vida entregada toda y absoluta y solamente a Dios es algo que llama la atención y puede resultar atractivo. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. Es de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Pues vamos a meditar este texto evangélico en diálogo con el Señor, a quien invocamos diciéndole: Señor Jesús, hoy eres tú mismo el que nos explicas la parábola del sembrador. No nos dejas solos para interpretar tus palabras. Aquellos hombres que estaban desconcertados, que no entendían del todo el sentido de las parábolas, aquellos hombres no los dejas solos. Como un maestro que eres, Señor, lleno de paciencia, de comprensión, vuelves sobre la enseñanza, la desmenuzas para nosotros y le das un primer significado sencillo, muy evidente, a partir del cual ellos pueden dejar que la palabra, como una semilla, vaya calando más hondo en sus corazones, en sus vidas, y así encontrando toda su riqueza. Gracias, Señor, porque conoces nuestra lentitud y torpeza para comprender, y no te cansas de volver a empezar desde el principio.
También hoy, Señor, queremos sentarnos a tus pies como discípulos para escuchar la explicación que das a nuestra propia vida. Sí, Señor, porque tú hablas de la semilla, del campo, de los caminos, de los pájaros, de las zarzas, de los abrojos, pero en realidad tú estás hablando del corazón humano, de nuestros propios corazones. Porque la semilla, Señor, siempre es buena. No es que el sembrador se equivoca. Era una semilla extraordinaria. Lo que cambia es la tierra donde cae y la disposición o preparación que tiene la tierra para acoger esa semilla. Señor Jesús, haz que no leamos este Evangelio pensando en los demás, diciéndonos, yo sé de alguien a quien le vendría muy bien que se aplicara este texto. No, Señor, que nos lo apliquemos a nosotros, que tengamos el valor de preguntarnos, ¿qué significa esta parábola? ¿Cuáles son los peligros que acechan a mi vida? Nos impresiona, Jesús, que hables del borde del camino. En Palestina hay muchos senderos que cruzan los campos por todas partes. Caminos que se endurecían por el paso continuo de animales y de hombres, por ese pisoteo. Allí la semilla no podía penetrar. También, Señor, nuestro corazón puede endurecerse cuando se deja pasar por él muchas cosas superficiales. A veces nos convertimos en un camino de ida y vuelta, un camino de continua agitación, de curiosidad, un camino en el que no se ahonda, sino que se discurre, se pasa, sin saber muy bien a dónde, se va y se viene. Ese continuo ir y venir de preocupaciones en nuestra vida acaba formando una costra donde tu palabra difícilmente entra. Nos hacemos impermeables a ella, resistentes a ella. Dices entonces que viene el maligno y roba la semilla. Nos recuerdas que la vida espiritual no es un puro esfuerzo psicológico. No, en la vida espiritual existe un combate contra un enemigo. El enemigo no puede crear la vida, pero intenta impedir que la vida nazca, que la vida crezca, que la vida se desarrolle, que la vida dé fruto. Enséñanos, Señor, a custodiar tu palabra cuando la acojamos, que vivamos en vela, con atención, que no dejemos que el ruido interior y las distracciones, o la indiferencia, la falta de fe, la falta de amor, no permita, Señor, que arrebaten la semilla de nosotros antes de que tenga tiempo de echar raíces hondas. Nos hablas, después de hablarnos del camino, nos hablas del terreno pedregoso. Y es verdad que en Galilea había y hay muchas colinas en las que apenas hay una capa muy delgada de tierra, pero una capa que recubre la roca caliza. La planta brotaba enseguida, Señor, porque el suelo, la piedra de dentro, se calentaba fácilmente, conservaba el calor y daba calor a la planta y facilitaba el crecimiento. Pero al no tener profundidad, no podía echar raíces hondas y terminaba secándose bajo el sol.
Nosotros, Señor, también vemos que hay aquí un peligro que corremos bien simbolizado. Nosotros empezamos muchas veces y también muchas tareas o propósitos, las empezamos con entusiasmo, pero carecemos de perseverancia y todos nuestros buenos propósitos van pasando demasiado deprisa. Señor, te pedimos por eso que nos permitas echar raíces profundas. No, Señor, no queremos vivir solamente de emociones religiosas. No podemos estar siempre ansiando esas emociones que son agradables. Un ponérsenos el pelo de punta, estremecernos, derramar lágrimas. No, Señor. La alegría es un regalo, pero no puede sustituir la alegría a la fidelidad. Lo mismo que la fe no puede sustituir a las apariciones. No, Señor, que cuando llegue el calor de la prueba o cuando aparezca la enfermedad, el cansancio, la incomprensión, la aridez, nosotros sepamos que lo más valioso es permanecer junto a ti, aunque sea sin sentir nada, sin ver ni oír nada. Nos dices también, Señor, que algunos sucumben en la vivencia de su fe por causa de la persecución. Nosotros pensamos enseguida en los grandes mártires, en las grandes persecuciones. Tú dices de la planta que sembrada en terreno pedregoso no tiene raíces, es inconstante. Cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. También, Señor, existen pequeñas persecuciones. Se experimenta a veces el respeto humano, el miedo a manifestar públicamente la fe, la vergüenza de rezar en público, el temor a parecer diferentes. Por eso ahora te pedimos, Señor, que nos concedas la valentía tranquila de quienes saben de quién se han fiado. Danos también la virtud de la fortaleza, para no huir ante los peligros cuando sea hora de dar testimonio. Concédenos, Señor, ser sencillos como palomas, pero también prudentes como serpientes. Después del camino y del terreno pedregoso, hablas de los abrojos, que aparecen, destruyen la planta ahogándola. Y es una imagen muy realista, porque al principio no se ven. Las semillas de los abrojos vienen traídas por los pájaros, el agua, etc. Pero es una imagen muy realista. Hay cosas que en sí mismas no son malas, pero ocupan tanto espacio que ya no dejan espacio para lo esencial, para que crezca lo importante. El trabajo de cada día para ganarnos la vida, las ocupaciones diversas, las preocupaciones, incluso actividades buenas pueden convertirse para nosotros en zarzas cuando ocupan tanto espacio que no dejan ninguno para tu presencia. Y también hablas, Señor, de la seducción de las riquezas. No dices solo de las riquezas, no, hablas de la seducción de las riquezas. Tú sabes que el dinero promete seguridad y prestigio y parece que facilita la libertad. Pero ninguna riqueza puede llenar un corazón que ha sido creado por Dios
para Dios. Lo decía San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Enséñanos, Señor, a usar los bienes, tus bienes, sin convertirnos en sus esclavos. También los afanes de la vida pueden esterilizar el alma e impedirle que dé fruto la palabra en ella. Vivimos demasiado preocupados por lo que sucederá mañana y olvidamos que tú, Señor, ya estás hoy con nosotros. Queremos hacerlo todos nosotros y olvidamos el abandonarnos a tu providencia. Señor, concédenos la gracia de aprender el arte de confiar. Finalmente, Señor, hablas de la tierra buena. No dices que sea una tierra perfecta. Hablas de una tierra buena, una tierra que está abierta porque ha sido arada, una tierra disponible. No nos pides, Señor, a nosotros en nuestra vida una perfección inmediata. Nos pides, Señor, docilidad. Haz que seamos una tierra que se deje arar por tu gracia, abrir para poder acoger la semilla. Y añade, Señor, un detalle precioso. El que escucha la palabra y la entiende. Comprender no significa simplemente captar una idea. En la Biblia, entender es acoger con todo el ser, con el corazón, con la mente, con la lengua. Señor, danos esa inteligencia del corazón que nace y se cultiva en la oración y en el silencio y en la obediencia. La semilla siempre tiende a crecer, no hace ruido, bajo tierra parece que no ocurre nada y sin embargo la vida está trabajando y desarrollándose. También en nosotros tu gracia actúa, Señor, muchas veces de manera escondida. Danos paciencia con nuestra propia conversión, que a veces se obra muy poco a poco. Y nos conmueve, Señor, que tú hables del fruto. El fruto nunca es para el árbol, nunca es para la planta misma, es alimento para otros. Para eso el labrador cultiva y el sembrador siembra. Haz que nuestra vida no tenga una espiritualidad encerrada en sí misma, sino que seamos nosotros una bendición para los demás, para nuestra familia, para nuestra comunidad cristiana, sabiendo que unos producirán más, 160, otros menos, 30 por uno. No todos damos el mismo fruto, porque cada uno recibe una historia, unas circunstancias, una misión diferente. Pero lo importante es, Señor, que sin compararnos los unos a los otros, todos procuremos dar fruto. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.